No se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente, afirmaron los constituyentes Jara y Medina. La ley es el marco de referencia obligado para el fisco y los causantes, y señala los derechos y obligaciones. Sirve de pauta para disminuir las controversias que pudieran suscitarse. No puede existir un tributo sin ley. El impuesto lo decide en principio la ley y es materia reservada para el legislador. Las fuentes formales del derecho fiscal son la Constitución, el proceso legislativo y su producto, que es la ley, los reglamentos administrativos, los decretos ley, los decretos delegados, la jurisprudencia, los tratados internacionales y la doctrina. El derecho tributario es un régimen de estricto derecho que por su naturaleza no permite la intromisión de situaciones de hecho. Los factores consuetudinarios no pueden ser invocados en forma supletoria. Los servicios públicos se convierten en tarea de gran magnitud. Cada día aumentan las necesidades colectivas y los tradicionales servicios son complementados con actividades como la construcción y administración de ejes viales, autopistas, comunicaciones aéreas, telefónicas, televisivas, por satélite, generación de energía eléctrica y muchas situaciones más. Los ingresos del Estado que hacen frente a esos gastos son clasificados en tributarios, que son aportaciones de los ciudadanos en proporción al ingreso y a la utilidad o rendimiento del principio jurídico fiscal, y que son impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos, contribuciones especiales y contribuciones accesorias. Ingresos financieros, que son fuentes de financiamiento a las que el Estado recurre, como créditos internos y externos, con aprovechamientos y explotación de bienes, recursos a través de políticas monetarias. Sobre los impuestos, ¿qué nos dice el Código Fiscal Federal? Pues que son contribuciones establecidas en la ley, que deben pagarse por las personas físicas y morales que se encuentran en una situación jurídica de hecho prevista en la misma ley. Las aportaciones de seguridad social, nos dice el Código, son contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas en materia de la seguridad social o personas que se benefician en forma especial por los servicios de seguridad social que proporciona el Estado. Encontramos que también hay derechos que el Código define como contribuciones en ley para el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. Y encontramos las contribuciones especiales o de mejora, que el Código nos dice son aquellas en las que la ley a cargo de personas físicas o morales requiere por cuestión del beneficio directamente que reciben por la generación de la obra pública. Y contribuciones accesorias, nos dice el Código, son ingresos tributarios no clasificados como impuestos, aportaciones de seguridad social, derechos o contribuciones especiales, esto es, residuales, destacando las multas por infracción a las leyes fiscales o administrativas, los recargos por pagos extemporáneos de créditos fiscales. Y partimos ahora a lo que es el tributo, partiendo de la definición de Emilio Margain, que nos dice que es el ingreso, el vínculo jurídico por el cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige al particular, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria o excepcionalmente en especie.
¿Cuáles son los tipos de tasas? La cuota fija, que es el porcentaje específico sobre el importe global de una obligación fiscal. La tarifa progresiva, con tasas diferenciales con impacto económico, que van acrecentándose en medida del mayor monto del hecho generador, que se conoce como tasas escalonadas. En tercer lugar, la cantidad fija, que es una cantidad exacta en moneda del curso legal aplicable al hecho generador del tributo en forma específica. Una vez que ha nacido y sido determinado el tributo, pues surge la obligación de enterarlo al fisco. El plazo variará según cada una de las leyes aplicables. El Código Fiscal Federal nos establece en su artículo 6 que las contribuciones se determinan conforme a las disposiciones vigentes al momento de su causación, pero que serán aplicables las normas sobre el procedimiento que se expida con posterioridad. De ahí que nos encontramos frente a la presencia de 3 sujetos activos: una federación, 32 entidades federativas y 2.457 municipios. La fuente del problema es que se recaudan los ingresos para sufragar los gastos públicos, pero hay que dividir, y la Constitución establece algunas reglas que integran un sistema de competencia fiscal que, a pesar de incongruencias o defectos, busca y procura impedir casos de doble o triple tributación. La Constitución mexicana no opta por delimitar la competencia federal y estatal para establecer impuestos. Sigue un sistema complejo, una concurrencia contributiva de la federación y los estados en los ingresos, sustentada en el artículo 73 y 124, limitaciones a las facultades impositivas de los estados en el artículo 73, restricciones expresas a la potestad tributaria de los estados en el 117 y 118, y la administración libre de la hacienda municipal, fundamentada en el artículo 115 de la Constitución. Además, hay una ley de coordinación fiscal que establece la autoridad hacendaria en convenio con las entidades que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, y donde se participa la totalidad de los impuestos federales y de los ingresos que la propia ley, mediante la distribución y fórmulas de fondos establecidos, refiere. Aquí el principio de residencia es fundamental, y la Constitución lo marca en el artículo 31, fracción cuarta, donde dice que son obligaciones de los mexicanos, fracción cuarta, contribuir para los gastos públicos de la Federación, Estado y municipio en que se resida, en forma proporcional y equitativa que las propias leyes dispongan. Los especialistas en derecho fiscal han ideado principios basados en la justicia y equidad, que actúan como base rectora en materia tributaria. La parte fundamental, generada por Adam Smith, economista escocés del siglo XVIII, habla del principio de proporcionalidad como capacidad económica, certidumbre con normas claras y llanas, comodidad para la facilitación a los contribuyentes en el pago de sus obligaciones, 70 millones de contribuyentes en México, y economía en la cuestión de recaudación. Hay principio complementario de Sommer, economista canadiense del siglo XX, donde se refiere a la capacidad de pago: mayor ingreso, mayor impuesto, donde se refiere a un beneficio del gasto en cuestión con el contribuyente, el crédito del ingreso ganado o no ganado, favorable o desfavorable, dependiendo sea trabajo o no trabajo, ocupación plena para estimular la producción y el empleo, y conveniencia, que es el tema de los impuestos ocultos. Concluyo platicando el delito de defraudación fiscal. Tiene antecedentes en 1947 con las penalidades corporales en la Ley Penal de Defraudación Impositiva en materia fiscal. En 1989 con el delito de defraudación como instrumento de recaudación y medio de reprimir las conductas contrarias al equilibrio de las finanzas públicas injustas para los contribuyentes que sí cumplen. Nuestro artículo 108 del Código Fiscal Federal establece que comete el delito de defraudación fiscal quien con engaños,
o aprovechándose de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga algún beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. El concepto es amplio y susceptible de interpretaciones subjetivas. Cualquier hecho que el fisco estime lesivo puede ser tipificado como una defraudación fiscal. El delito de defraudación fiscal solo puede perseguirse a petición expresa de la parte agraviada, la autoridad hacendaria competente, por ende, y a través de una querella. Finalmente, la pirámide tributaria en México creo que está inversa al de otros lugares del mundo. Los ingresos se concentran en la federación, luego en las entidades federativas, y los ingresos residuales los obtienen los municipios, quienes son los encargados en la práctica de resolver los problemas particulares. Una reflexión que contrasta con otros esquemas de pirámides tributarias de otros países que tienen mejores condiciones de atención a la gente. Los invito a debatir este importante tema. Muchas gracias.